La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Más datos económicos y de gobierno para analizar este día. El gobierno de México entre el gasto y el pago de la deuda. Las remesas siguen en récord. Pero ¿qué pasa frente al tipo de cambio? En los mercados estamos viendo al cacao en máximos históricos. ¿Por qué? Y en el terreno de los ricos, ¿cuánto ganaron en el primer semestre del año? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? El freno que puso Banco de México al alza de las tasas de interés le puede dar un pequeño respiro por ahora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al pago de la deuda. Al cierre de abril, el costo financiero de la deuda de México, lo que tiene que pagar, llegó a un nivel que no se veía desde 1995. En el informe de finanzas públicas de aquel mes pudimos conocer que la deuda creció en poco más del 50% anual. Pagar la deuda, en un contexto en que la tasa de interés se ubicó también en un nivel récord de 11.25%, ya le está saliendo al doble de lo que le costaba en 2022. Y un mayor costo de la deuda eventualmente se traduce en tener que hacer ajustes al gasto. Además, en términos de ingresos, el gobierno ha venido recaudando menos dinero ante una moderación a la baja de los precios del petróleo y también por impuestos, especialmente el IVA. Santo problema. Un análisis que hizo el think tank México Evalúa a principios de junio incluso asegura que este año podría ser el que ejerza mayor presión sobre las finanzas públicas en lo que va del sexenio, incluso por encima de lo visto en 2020, que fue el periodo de la pandemia. Los recortes al gasto aplicados han sido mayores a la caída de lo que el gobierno ingresa en un intento por contener el endeudamiento, pero esto también cuesta. Le cuesta a sectores altamente rezagados como el de la educación, la salud y la seguridad, el factor de mayor preocupación a nivel país actualmente. Sin embargo, un freno a la tasa de interés por parte de Banxico, que aunque se mantiene alta, puede devolverle margen al gobierno para volver a abrir la llave del gasto. Ahora que tenemos el reporte de finanzas públicas al mes de mayo, podemos ver que el gasto público repuntó 24.2% anual real, siendo esta la mayor variación mensual desde enero de 2022, una fecha que justo coincide con el acelerador que metió Banxico para subir la tasa de interés. Aunque hay más peros. En un análisis que hace Senyacen Flores para Bloomberg Línea, quien tiene la lupa en los pasos del gobierno, nos revela que aún con este repunte, el ritmo del gasto no es suficiente al que se había proyectado desde Hacienda en el presupuesto de egresos para este año. ¿Cuánto ha gastado el gobierno en lo que va del año? 3.007 billones de pesos. Esto es 9.5% menor a lo que se esperaba ver para este tramo del año. Regresando al tema del pago de la deuda, que es parte de los gastos del gobierno, Hacienda estima que por las altas tasas de interés, el costo financiero de la deuda pública del gobierno rebasará por primera vez $1 billón en 2023, un costo muy elevado y por encima de lo que se presupuestó para este año. Esto es el dato del día. Ahora hablemos de las remesas, también al mes de mayo. México sigue ingresando flujos récord. Además, en este quinto mes del año suele haber un incremento por el Día de las Madres, ya es tradición. Vamos al dato. En total, los mexicanos en el extranjero enviaron a sus familias $5.693 millones y esto es un 10.7% más de lo que se envió en mayo de 2022. Las remesas importan. Son una de las fuentes de ingreso más importantes para el país. Importante recordar que no deben ser vistas como un logro de gobierno, sino como un fenómeno socioeconómico derivado de la falta de oportunidades en suelo mexicano. También, al obtenerse en moneda extranjera, entra el factor tipo de cambio y la inflación, y esto impacta directamente a las familias que reciben ese dinero. Un análisis de Banco Base nos hace poner la lupa más allá del récord. En los últimos 7 meses, las remesas llevan perdiendo poder adquisitivo por la alta inflación y el peso fuerte. La directora de análisis económico de este grupo financiero, Gabriela Siller, nos lo desglosa de la siguiente manera. Al convertir esos $5.693 millones a pesos mexicanos, con un tipo de cambio promedio de 17.73, el flujo de remesas realmente está siendo en 7.36% menor al que se vio en mayo, pero de 2022. Las remesas, ya en pesos, están perdiendo poder adquisitivo. La pregunta ahora es, ¿qué tanto más caerán en los próximos meses? Acciones y reacciones. Estén atentos al precio del cacao, que el 3 de julio alcanzó su nivel más alto en 13 años, 2.544 euros
por tonelada. Los futuros del cacao en Londres ya se están disparando más de un 20%, y esto por las fuertes lluvias que se están dando en África Occidental, porque se aceleró la propagación de una enfermedad llamada negrilla que causa podredumbre, y no son buenas noticias para la producción de algunas empresas que utilizan esta materia prima. Es cosa seria porque esta enfermedad puede ser catastrófica para el suministro, así que ya se espera que las cosechas este año no alcancen a dar abasto. Y ya se está viendo. En Costa de Marfil se han enviado a los puertos menos toneladas de las que se estimaba. El tema se complica si consideramos que el cacao se recoge 2 veces al año, principalmente de octubre a marzo para la cosecha principal y de mayo a agosto para la cosecha intermedia. El último sorbo. En los primeros 6 meses del año, ¿cuánto dinero creen que hayan hecho las 500 personas más ricas de este planeta? La respuesta son 850,000 millones de dólares. Eso es lo que han sumado a sus fortunas los miembros del índice de multimillonarios de Bloomberg en el primer semestre de 2023. Según cálculos de Bloomberg, esto quiere decir que cada uno en promedio se embolsó unos 14 millones de dólares por día en este periodo. Anoten que además este ha sido el mejor semestre que han tenido desde la segunda mitad de 2020, cuando la economía rebotó tras la caída provocada por el COVID-19. ¿Y a qué se debe esta vez el repunte en los mercados financieros? Los inversionistas no se dejaron asustar por las tasas de interés, la guerra en Ucrania y la crisis de los bancos en Estados Unidos en marzo. La evidencia está en los principales índices de Wall Street, el S&P 500 que subió 16% y el Nasdaq 100, ya lo platicamos en el episodio anterior, que se disparó 39%, su mejor primer semestre de la historia. El 1% más rico está bien y de buenas. Para variar, entre los ganones estuvieron Elon Musk y Mark Zuckerberg, ¿sí? Esos que quieren darse el lujo de pelear en una jaula en Las Vegas. Solo en 6 meses, Musk se embolsó 96,600 millones de dólares y Don Zuckerberg se ganó para su patrimonio unos 58,900 millones de dólares. Ayer les preguntaba si ustedes ya abandonaron Twitter o qué plataforma prefieren. Entre las respuestas más comunes están Reddit y Mastodon, que fue el que más se andaba cayendo tras una ligera rebelión contra Twitter hace poco. Por ejemplo, César Casas dice Mastodon, pero no está tan bueno como Twitter. Otros hasta caritas tristes me ponen porque no ven ninguna otra opción, como César Barrios o Paola Herrera, que dicen no conocer ninguna. Bueno, hablando de opciones, les tengo una noticia sobre esto, se las platico mañana. Sigamos mientras el resto de la información a través de BloombergLinea.com. Estamos en Twitter, @laestrategiamx, o podemos seguir platicando en mi cuenta personal, @JimenaTolama. Buen día para todos. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.